Recuerdo muy bien el primer libro que leí de él. Una serie de crónicas devastadoras, crudas y lo más importante, reales. Acerca de un tema que en el 2020 prepandemia lucía como un tema ya bastante lejano. Una mancha en la historia de México que en ese entonces seguíamos cargando y actualmente también. Y cuyas historias de la mano de las palabras de este autor nos hacían ver que el problema no era únicamente entre policías y criminales. Así, con una granada en la boca se convirtió en la puerta de entrada a un tema que realmente me gusta mucho investigar, pero que se vuelve complicado debido a su propia naturaleza. Créanme que para mí en ese instante, les estoy hablando quizás del cuarto semestre de la carrera de periodismo, me era aún difícil entender y comprender que este tipo de historias existiesen. Y creo que también en ese momento me di cuenta de que el mundo es un lugar enorme y que a la par de que te da historias muy chidas y muy conmovedoras, te da historias difíciles como estas, y que tristemente son las que pasan desapercibidas. Él las vivió de primera mano, escuchó a verdugos y a víctimas, gente que estaba involucrada en ese mundo, ya sea porque vivían a costas de esa violencia organizada o porque simplemente les tocó la difícil de nacer en uno de esos estados rojos, desde niños hasta mujeres. Vamos a iniciar una nueva sección aquí en Literatura Caos. Esto es Autores Caóticos, en donde pienso hablar de ciertos autores que me gustan bastante o que me atrae su literatura de una u otra manera. Y qué mejor que empezar con un hombre valiente, que alzó la voz en contra de la corrupción, la violencia y los abusos del poder, y que tristemente fueron estos mismos atributos los que terminaron por sentenciar su vida. Hablemos pues de Javier Valdés Cárdenas. He sido periodista estos 21 años y nunca antes lo he sufrido y gozado con tanta intensidad ni con tantos peligros. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos y no parece haber opciones ni salvación y muchas veces no hay a quien acudir. He contado la tragedia que vive México y que debe avergonzarnos. La niñez recordará esto como un tiempo de guerra. Tiene su ADN tatuado de balas y fusiles y sangre. Y esta es una forma de asesinar el mañana. Javier Arturo Valdés Cárdenas nació un 14 de abril de 1967 en ese estado tan bello como complicado, Sinaloa, concretamente en la ciudad de Culiacán. Cárdenas estudió sociología en la Universidad Autónoma de su estado y se dedicó al periodismo desde que entró en el Canal 3, para luego trabajar en el periódico Noroeste y también participar como autor de La Jornada. Valdés sintió una gran atracción desde sus inicios acerca del tema del narcotráfico y el crimen organizado, pero no lo hizo desde el lugar común en el que solamente se dedicaba a relatar los hechos desde un lugar seguro y ya. Cárdenas se especializó en ir excavando más y más dentro de este mundo muy oscuro. Le dio voz tanto a las víctimas como a los involucrados en el mundo del narcotráfico, además de darle humanidad a todas sus historias y relatar sin filtros la cruel violencia vivida en nuestro país. Esto nos lleva al año 2003, donde Javier Valdés Cárdenas funda el semanario Río 12, un periódico que nació ante la necesidad de que en Sinaloa se relataran más estos hechos crudos que se vivían día con día, y que se basa en el periodismo de investigación con una mirada crítica. Y creo que aquí va uno de los puntos importantes de este semanario. Está alejado de la influencia del gobierno, lo cual llevó a que su inicio fuera algo tormentoso debido a que unos retrocedían por miedo y otros pues se les notaba mucho la mano del gobierno a la hora de escribir estas historias. Incluso el gobierno de Sinaloa, encabezado en ese momento por Juan Millán Lizárraga, llegó a vetarlos e incluso incentivó a otras instancias gubernamentales a que hicieran lo mismo. Y es que no faltaba mucho tiempo para que este medio se convirtiera exclusivamente en un periódico dedicado a las noticias del narcotráfico y la violencia organizada. Pues en diciembre del año 2006, gracias a la estrategia implementada por el fan número 1 del Bacacho y de Rolitas Tristes de José José, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se declara formalmente una ofensiva contra todas estas organizaciones delictivas, lo que en México conocemos como el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Aunque este no es un canal de historia, vale la pena recordar en qué consistió esta serie de enfrentamientos y algunos de sus capítulos más tristes, ya que forman parte de lo que Javier Valdés Cárdenas describe en su obra. Para empezar, no se trata de una guerra convencional, sino de una serie de enfrentamientos que combinan estrategias militares con fracturas de diversas organizaciones criminales y episodios violentos muy recordados, que se han vuelto una especie de cicatriz en nuestro país actualmente, porque, hay que decirlo, desde entonces no hemos resuelto nada. El primer gran episodio de esta guerra fue la ofensiva en Michoacán,
donde el expresidente Calderón desplegó a miles de militares en este estado para hacerle frente a los cárteles que controlaban la zona, lo que significó el inicio de la militarización en la seguridad pública y la ruptura del equilibrio que existía, implícito sí, pero era un secreto a voces, entre el Estado y las organizaciones criminales. Fue en 2008 que tuvimos el primer atentado en contra de civiles dentro de este contexto, el famoso granadazo de Morelia ocurrido en los eventos del 15 de septiembre. Y así pasamos a ciertas fragmentaciones de algunos cárteles, en la captura o en la muerte de ciertos líderes que realmente nunca acabaron con la violencia. Al contrario, lo que hicieron fue aumentarla. 2010 trae consigo dos eventos muy recordados en contra de la sociedad civil. Por un lado, la masacre de San Fernando en Tamaulipas, donde 72 migrantes de Centro y Sudamérica pierden su vida de manera violenta a cargo del cártel de la Última Letra, si saben a quiénes me refiero. Y por otro lado, el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que fueron ejecutados de manera extrajudicial debido a que había ocurrido un enfrentamiento cerca de su escuela y las autoridades, al momento de estar cazando a los verdaderos sicarios, pues confundieron a estos estudiantes y terminaron con sus vidas, para luego inventar que estos estudiantes estaban armados hasta los dientes. Y hasta el día de hoy no se ha resuelto mucho con respecto a este caso. Sí, por más horrible y absurdo que esto parezca, pasó y sigue pasando en mi país. Y aunque esta guerra no ha terminado, hay que decirlo, es el periodo del presidente Felipe Calderón, el cual lleva a Javier Valdés Cárdenas a escribir sus primeros libros. Aunque llevaba ya varios años dentro del mundo periodístico, no es hasta 2006 que aparece su primer compilado de crónicas. Valdés llegó a mencionar que escribió este libro debido a que él sentía que el periodismo en su estado y en general en el país se había distanciado mucho de la gente, y él sintió esa necesidad de retratar esos aspectos de la vida cotidiana. Estaba centrado más en personas comunes y ciertos héroes anónimos como los que existen en muchas ciudades alrededor del mundo. Ya saben, con estas historias de lucha e inspiración que luego nos levantan un poco el ánimo. Este sería su único libro hasta 2009, ya bien entrada la guerra contra el narco en el país. En este año, a la par de sus publicaciones en Río 12 y de sus colaboraciones en otros medios, aparece su primer libro importante, Miss Narco, un libro en el que se centra exclusivamente en las mujeres involucradas en el crimen organizado y en el tráfico de drogas. Desde historias de chicas atractivas en Sinaloa que son pretendidas por miembros de los cárteles, pasando por historias de mujeres civiles que viven diariamente con el miedo a las ráfagas de balas, sin dejar de lado tanto a las narcas como a las madres, hijas o esposas de los grandes capos. Y por supuesto, las voces de aquellas mujeres valientes que le hacen frente a estos delincuentes, desde las que protestan en la calle hasta las que lo hacen arriba de una patrulla y armadas con pistolas de grueso calibre. Alma tiene el cabello negro y lacio, y cuerpo de heroína de serie televisiva, llamativa y voluptuosa. Trae cruzado un fusil AR-15, una pistola 9 milímetros fajada, radio y teléfono celular. Trabaja de policía en la que muchos consideran la ciudad más violenta de México. Su placa dorada, con el logotipo de la Ministerial y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuelga del lado izquierdo y frontal de su pantalón, tapando la bolsa delantera de la prenda, llamando la atención. Encandila a ella, ese andar de pasarela, esa coquetería macabra. Juárez es la frontera norte, patio trasero para la prostitución que se queda, la que pasa y la que se va. Muchas de sus protagonistas, jóvenes de todos los lugares del país y del extranjero, están envueltas en dramáticos niveles de pobreza. Terminan inertes, abandonadas a la suerte de las aves de rapiña en el desierto. Aquí también la droga llega, pasa y se va, pero igual se queda. Y ni los 8,000 soldados ni la fuerza desplegada por los agentes de la Policía Federal, mucho menos las corporaciones locales, han podido con este monstruo que no deja de crecer, levantarse, expandirse y multiplicarse. Ciudad Juárez no es la capital del estado, pero sí la capital de los males, los más ruines y atroces. Posteriormente, en 2010, publica Mala Hierba, que es considerado uno de los libros más violentos que se haya publicado en la historia de México. Crónicas desde la vida diaria en el norte del país, ya azotado por la violencia. Y desde la perspectiva de niños, empleados, comerciantes y capos de poca o mucha monta. Y tan solo un año después publica Los Morros del Narco. Este es un libro muy cabrón, debido a que, pues, habla de lo que precisamente el título te dice. Niños y jóvenes envueltos en el mundo criminal, con todo lo que eso implica.
Transporte de drogas, secuestro, asesinatos, levantones, decapitaciones, y todo sin garantizarles ningún éxito dentro de los cárteles, ya que la mayoría son usados de carne de cañón. Aunque en este libro también encontramos algunos soplones, algunos torturadores y sobre todo muchas víctimas. Además de combinar estas crónicas con algo que él denomina voces de la calle, donde Valdés registra lo que va escuchando de la ciudadanía respecto a su oficio o respecto al narco en general. ¿A qué te dedicas? Soy periodista. ¿Ah, sí? ¿Y dónde? En Culiacán. ¿Y estás vivo? De aquí hay que resaltar la crónica acerca de Edgar Jiménez Lugo, alias El Ponchis, también conocido como el Niño Sicario, que tristemente estuvo involucrado en diversos asesinatos y torturas, siendo él el protagonista. Dios mío. ¿Cómo te llamas? Edgar Jiménez Lugo. ¿A cuántas personas has matado? A 4. ¿Cómo lo hacías? Los degollaba. ¿Qué sentías al hacerlo? Muy feo. ¿Por qué lo hacías? Me obligaban. ¿De qué forma te obligaban? Me decían que si no lo hacía me iban a matar. Se dice que eres responsable de los colgados de galerías. Esos no los colgué. Los otros nomás los degollé, pero yo nunca fui a colgar a los puentes. ¿Tienes miedo? No. ¿Sabes lo que viene? Sí, sé lo que va a pasar. ¿Por qué los matabas? Me ordenaban. Solo me drogaba con mota y no sabía lo que hacía. ¿Cómo te involucraste con esta organización criminal? Me levantaron. Decían que iban a matarme. ¿Cuál es tu edad? 14 años. ¿Desde cuándo estás en esto? Desde los 11 años. ¿Cuál es tu apodo? El Ponchis. ¿Por qué te dicen así? Desde chiquito me dicen así. Posteriormente publica Levantones, en donde no simplemente le da voz a las personas que se dedicaban al secuestro, sino también a aquellos que sobrevivieron a estas torturas y que tristemente cuentan con cierta amargura la jugada cruel de la vida que los puso en el momento y el lugar incorrectos, así como la triste pesadumbre y el recorrido de muchos familiares que aún buscan a sus familiares desaparecidos en cementerios, en fosas o en cualquier lugar donde pueda haber una pista. En 2014 llega el que para mí es su mejor trabajo, ese que leí durante la carrera y que reúne todo su trabajo de crónicas oscuras de este primer periodo violento de la guerra contra el narco, que es el sexenio de Felipe Calderón, con una granada en la boca. De nuevo dándole peso a las voces tanto de víctimas como de victimarios. Desde una familia describiéndote el miedo de ver un comando de policías entrar a tu casa para revisar, porque evidentemente en México la policía tampoco es de confianza, hasta el relato de un sicario que confiesa que utilizaba un cocodrilo para hacer desaparecer a sus víctimas. Sí, como si fuera Joe Bob. Y creo que la más impresionante es la que da título a este libro, de la cual no voy a dar ningún comentario y ningún spoiler. Necesitan leerla para entender lo indiscriminado de la violencia que existe en este país y también intentar comprender un poco lo surreal que llega a ser mi país. México tiene un humor muy negro y a veces muy cruel. Valdés Cárdenas murió a manos de sicarios el 15 de mayo de 2017 en pleno ejercicio de su labor periodística. Su muerte fue la sexta de un periodista durante ese año, lo que provocó mucha indignación en todos los medios. Todo por atreverse a evidenciar lo que el gobierno no quiere ver, que la violencia nos está rebasando. No solo eso, sino que el final trágico que tuvo su carrera representa un punto muy triste. Demuestra lo frágil y peligroso que resulta ser periodista en México. Es así como Cárdenas se vuelve un mártir de la libertad de expresión dentro de este país, y convirtiéndose así en un símbolo en contra de la violencia contra los periodistas, así como un expositor de la impunidad de la que gozan ciertas personas en México. En su honor se crea el Premio de Periodismo Javier Valdés Cárdenas, impulsado por la editorial Aguilar, donde solía publicar algunos de sus trabajos. Y este reconoce trabajos muy similares a los que solía hacer el periodista: narco, corrupción, violencia y violación de los derechos humanos. Este premio honra al periodismo valiente y sobre todo al periodismo que está comprometido con la verdad. Javier Valdés Cárdenas fue un periodista aguerrido que nunca se echó para atrás en su carrera, ni cuando llegaron las primeras amenazas, ni cuando lanzaron una granada a su medio, ni siquiera cuando estas personas llegaron a tocar a la puerta de su casa. Su trabajo es admirable y su legado es innegable y digno de respeto y admiración. Y todo sin contar los testimonios de familia y amigos que dicen que fuera de su labor periodística, Javier Valdés Cárdenas era un hombre muy bueno. En opinión mía y de muchos, ha sido el mejor cronista e investigador del narcotráfico en México.
y que mencionó que la labor periodística, tanto en Culiacán como en el resto del país, era cruzar una línea invisible marcada exclusivamente por los narcos, pero también por la gente del gobierno que decide vender la seguridad y el bienestar de sus habitantes por el motivo que sea, normalmente dinero, lo cual nunca será suficiente. No es sencillo ser como don Javier Valdez Cárdenas, y es entendible que no haya muchos como él, pero para los pocos que saben sobreponerse al miedo, para decir la verdad, para contarnos las tristes historias que siguen apareciendo en nuestro desangrado territorio, para no olvidarnos de aquellos que se fueron y que aún no han vuelto, a todos aquellos que fueron alcanzados por los negros tentáculos del crimen organizado, para no dejar que ellos ganen, aunque esto les cueste la vida. Para todos ellos, mi más grande respeto. Y a la memoria de Javier Valdez Cárdenas, a quien conocí por ese libro que leí varios años después de su muerte y que he ido descubriendo poco a poco en estos 6 años y que aún me falta mucho por descubrir, gracias por su valor, gracias por su valentía, por dejar en papel testimonios que sin su ayuda la verdad se hubieran perdido con las estadísticas. Ojalá algún día nosotros podamos ver atrás hacia su recuerdo y decirle que hemos triunfado ante ese monstruo que usted se enfrentó durante toda su vida. Y mientras existamos personas como yo que no dejamos morir ni su recuerdo y que seguimos compartiendo su trabajo con otras personas, usted no habrá muerto en vano. Dedico este premio a los periodistas valientes, a niños y jóvenes que viven una muerte lenta. He preferido darle rostro y nombre a las víctimas, retratar este panorama triste y desolador, estos pasos agigantados de tomar atajos hacia el apocalipsis, en lugar de contar los muertos y reducirlos a números. Con ustedes, con este premio, puedo decir que tengo dónde guarecerme y sentirme menos solo.